Mi querido Joe Infurnari, Joe Infurnari, tienes 46 años. Me haces esta pregunta: ¿qué debo hacer para realizar mejor? ¿Qué es lo mejor que debo hacer para realizar mi potencial? ¿Qué es lo mejor que debo hacer para realizar mi potencial? Y has tirado 3 números. El mago, es decir, el bateleur en francés, que es el comienzo de una serie de 1 a 10, y la fuerza, que es el comienzo de una serie de 11 a 20, y luego queda fuera el mat y el mundo. Es decir, la carta del mundo, para terminar, y la carta del loco, la carta del loco para comenzar. Bueno, es decir, el loco es la energía primera, es la divinidad, es la fuerza del cosmos, es lo que quieras, pero es toda la energía que nos da la vida. Y el loco va hacia el mundo, que el mundo es la realización del alma, el alma femenina que se está pariendo a sí misma. Nosotros no la creamos, nacemos con ella, que contiene la fuerza activa y la fuerza receptiva. Y está el águila del intelecto, energía, el ángel del centro emocional, energía, el león del centro sexual, energía, y tu cuerpo, que es la materia que recibe todo esto. Bueno, y entre esto y esto hay 10 números que corresponden, yo digo, a los dedos de las manos, es decir, son los arquetipos más claros que hay, y 10 números que yo digo que corresponden a los dedos de los pies, que son los arquetipos más oscuros que tenemos. Bueno, tú no ves el loco ni el mundo en lo que pides, pero hablas de potencial. Tienes 46 años, entonces quiere decir que el potencial del loco, que no es un loco, que puede ser un monje, un iluminado, un gran artista, etc., ese potencial lo quieres desarrollar. ¿Para qué? Para llegar al mundo. Y extrañamente el mundo está representado por un gran símbolo femenino. En las antiguas iglesias teníamos exactamente los 4 animales en ciertas catedrales, el óvalo aquí, pero en el centro está el Cristo. En el tarot está una mujer. ¿Ves tú? ¿Qué es el Cristo? Pues el Hijo de María. Entonces, aquí esta mujer es la madre de Cristo. Compréndelo bien lo que te estoy diciendo. Estamos en toda la mitología cristiana, ¿no es cierto? Los 4 apóstoles, el óvalo de la Santa Iglesia, la Madre Iglesia, y la Virgen María, que es la madre del Cristo. En ese caso eres tú eres un Cristo, hijo de una Madre Santa. Y claro, aquí linda, como el gato te lo indica, el mago tiene el poder, la varilla del poder, y tiene todo para elegir, tiene la elección para hacer algo con los valores que tiene. Está indicando
este bastón que tiene mágico está indicando hacia la fuerza. Y la fuerza es todo el potencial sexual, creativo que tú tienes. Ambas imágenes tienen como un 8 en la cabeza, que es símbolo del infinito, se dice, ¿no es cierto? El mismo sombrero. Son lo mismo. Nada más que este personaje tiene la mesa que lo separa del espíritu y está trabajando con su espíritu puro. Y en el fondo tiene la imagen de la madre, el óvalo del mundo. Entonces ahí está la madre presente. Y ella está trabajando casi de la cintura para abajo, con las fuerzas oscuras, sexuales. Pero ambas no se ven, no se comunican, no estás consciente de eso. Ahora, si esto fuera así, tendríamos una gran comunicación, si esto fuera así. Entonces tú podrías ponerte a actuar, pero como separas la fuerza sexual, la tremenda fuerza sexual, ¿no es cierto?, donde está toda la fuerza del arte, y luego la tremenda fuerza espiritual, donde está toda la fuerza de la magia, de la nueva visión del mundo, la capacidad de abrir nuevos caminos. Por no unir, hay que unir esas dos fuerzas. Porque si no, te quedas buscando el origen, colgado en los árboles de la familia, ¿no es cierto?, de la genealogía. No sabes elegir, ¿ves tú? O escondes esta fuerza sexual, la escondes. ¿Y qué te detiene para que hagas el reconocimiento de tu energía viril? De tu energía viril, te lo digo, no considerando el hombre como macho, sino tú conoces muy bien. Aquí estamos viendo el lado femenino, el lado de la madre, el lado de María. Pero te falta el del padre, porque está muy presente la papisa, ¿ves tú? Es la papisa la que está ahí. Yo creo, a riesgo de equivocarme grandemente, que no tuviste relación con tu padre y que te marcó profundamente la relación estrecha con tu madre, que fue tu guía, que fue tu fuerza, que te educó ella sola, digamos. Entonces, lo que te falta a ti para ser ese Cristo realizado, el Cristo realizado, el Cristo no es solamente el Hijo de María, es hijo del Padre cósmico. En Cristo está la Madre y el Padre. Entonces a ti te falta conseguir el Padre. Yo te aconsejo que veas cuáles son tus capacidades y que tomes como maestro a una persona de más edad que tú, que pueda ser tu padre, y que tú sientas que te pueda aportar algo. Yo te diré un profesor de pintura, claro que sí, un profesor de física atómica, claro que sí. Cualquier profesor, un profesor de gimnasia, claro que sí. De violín, claro que sí. Cualquier maestro en el cual tú confíes, para que en ti se equilibre el padre y la madre. Y entonces tu potencial va a correr como un río, porque estás lleno de comienzo, eres un continuo comienzo espiritual, material y sexual y emocional, un continuo comienzo. Es un río que está fluyendo, pero no tiene cauce. No tiene cauce, se pierde, así se abre, no hay cauce. Bueno, es todo lo que te puedo decir.
date la posibilidad de tener un maestro. Muchas gracias por haber colaborado con mi película Poesía sin fin. Muchas gracias.